una buena conciencia. Una de las cosas lindas que podemos ver en la palabra de Dios es lo que dice al respecto y cómo al tener una buena conciencia puede ayudarnos a nosotros a estar caminando de la manera que Dios desea. Saben, la sociedad, sus enseñanzas, el mundo, sinceramente han hecho un trabajo tan bueno que la iglesia ha sido afectada por ese trabajo que han hecho en cuanto a poder hacer dormir a una conciencia, ponerla, como dice la palabra de Dios, una conciencia cauterizada. Y una de las cosas por la cual digo, en la iglesia yo puedo hablar por lo menos en lo que pasa aquí. Pastores de otras iglesias que yo conozco me han compartido también problemas que han tenido muy similares a los que hemos tenido acá, pero mirando los últimos 6 años, yo diría por lo menos 6 años, hemos tenido por lo menos unos 4 o 6 incidentes aquí de casos de inmoralidad. Y me llama la atención que cada una de estas personas a las cuales hemos confrontado han dicho, yo no hice nada malo. Lo otro que me llamó la atención es que no entendían por qué yo reaccionaba de esa manera. De ver, por ejemplo, pareja dos parejas, estas dos contraparte una de la otra, se llamaban sin que la otra, su esposo o esposa supieran, y cuando se les llama la atención, yo no hice nada malo. Hablando con una hermanita, teniendo relaciones fuera del matrimonio, cuando se la confronta, me dijo esto: yo no entiendo por qué usted, pastor, se pone tan molesto, porque en mi país, en mi iglesia, es normal. Y mi pastor lo veía algo normal. No entiendo por qué usted está reaccionando así de esa manera. Otro hermano que estuvo haciendo cosas completamente indebidas, confrontado con la otra persona, dijo, yo no hice absolutamente nada malo. Para colmo, uno de los líderes de la iglesia en aquel entonces me dijo, tú sigue así y no va a quedar nadie en esta iglesia. Lo único que me mostró es lo siguiente. Es decir, al tener una conciencia como esta donde no hay nada malo, que ir en contra de lo que Dios dice en su palabra, y de mirarlo y de decir y justificarse y decir, yo no hice absolutamente nada malo, cuando en la iglesia se permite este tipo de pensamiento, la palabra de Dios nos dice que un poco de levadura echa a leudar la masa entera. La maldad, la perversión sexual, lo que vemos las drogas, está llevando a la sociedad a la ruina, a lo que es la destrucción. La sociedad, estaba mirando, por ejemplo, en esta semana salió reporte que la mayoría de las prisiones, no solamente aquí en Estados Unidos, pero en todas partes del mundo, tienen más gente de la que pueden aguantar. Familias desintegradas, vemos los resultados de esas familias desintegradas. Estamos viendo, por ejemplo, en el día de hoy, algo que me llama la atención es que toman del crimen como una profesión. Estudian todo, cómo robar una casa, qué tipo de sistema de alarma tenemos, a qué hora entras, sales. Está todo estudiado, es una profesión. Vamos a ver en Hebreos capítulo 3 y versículo 13. Esta noche vamos a estar mirando lo que es el pecado, silencia la conciencia. Y vean lo que dice aquí, dice, antes exhórtense los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca
por el engaño del pecado. Vamos a ver en primer lugar que el pecado, de acuerdo a lo que nos dice el autor a los Hebreos, fíjense que ninguno de ustedes se vaya a endurecer por causa del pecado. Cuando vemos el pecado que está desafiando, el pecado que engaña a la conciencia, o por lo menos en el sentido de que uno mismo quiere engañarse a sí mismo. Al justificarse, al decir no hay nada malo, esto está bien, la mayoría lo hace. Por lo tanto, ¿por qué está incorrecto si todo el mundo lo hace? Y fíjense que hay algo que dicen, es lo siguiente: di la mentira muchas veces hasta que la creas y sea parte en la cual tú consideras que sea una verdad. Tanto lo dices que lo vas a creer. El endurecimiento es como si fuera un callo, más o menos yo me doy de cuenta, porque los dedos me duelen cuando toco la guitarra, y si no lo toco continuamente hasta que no se me formen los callos, yo cuando le toco los dedos a Dani, Dios mío, parece que tuviera 5 martillos, porque son duros, se han encallecido. Y dice, no, ya no siento tanto como antes porque tengo esta dureza. Y eso es exactamente lo que hace el pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hace insensibles, nos hace de tal manera, al ser insensible, comienza nuestra conciencia a corromperse de tal manera que la va a llevar a esclavitud, a ser esclavos del pecado. ¿Se acuerdan ustedes? El Señor Jesucristo dijo esto: ustedes son esclavos del pecado, pero si ustedes conocen la verdad los hará verdaderamente libres. Y Dios nos ha llamado a libertad, Dios nos ha llamado a vivir esa vida de libertad en la cual no tenemos que estar más atados al pecado. Y Pablo hace una explicación impresionante allí en Romanos, donde no tenemos que estar más sujetos al pecado. ¿Por qué? Porque el cuerpo de pecado ha sido puesto a muerte, y entonces ahora la nueva vida en Cristo Jesús nos va a llevar a lo que es tener una conciencia buena, en lugar de llegar a unos extremos en la cual comienza a desvanecerse. Y cuando eso sucede, mis hermanos, déjame decirte, el pecado, cuando es tolerado y se tolera, exactamente va a producir lo que es un endurecimiento en nuestra vida, y los resultados están a la vista. ¿Saben? Naciones que abandonan a Dios, iglesias que abandonan a Dios. Esta mañana estaba hablando con respecto a algo en la iglesia de la Odisea, lo quiero volver a repetir en la noche de hoy, en el mensaje de hoy. La iglesia de la Odisea es un buen ejemplo de lo que es una iglesia con las características tibia. La conciencia de esta iglesia, por ejemplo, ellos pensaban que estaban bien delante de Dios. Ellos dicen, soy rico, y no ven su condición espiritual. Tal es así que el Señor en ese capítulo 3 y versículo 20, vemos nosotros al Señor tocando a la puerta para que le permitan entrar a ese lugar que le tiene que corresponder a Él. El Señor dice que va a venir por una iglesia sin mancha ni arruga, que no esté dedicada al pecado, que esté en la condición que Él desea que esté, que es en santidad. Hay algo que yo me di cuenta de una cosa, y es lo siguiente. Sobre todo con este grupo que me decía esto, yo me di cuenta de algo, una gran verdad, y es lo siguiente. Personas que actúan así o dicen algo así, en Romanos capítulo 1 y versículo 32 dice esto. Y fíjense en las palabras de Pablo. Pablo dice esto: quien habiendo entendido el juicio de Dios, conocen el juicio de Dios, conocen la voluntad de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahora, fíjense en lo que dice Pablo. Pablo está diciendo que se están complaciéndose con aquellos que practican lo que está incorrecto. ¿Sabes? En la iglesia donde estábamos con el hermano Jesse, el hermano se fue para Arizona, pero yo no sé si él estuvo esa noche, pero
Mis hermanos, una noche estaba repleta esa iglesia, repleta, llena de gente. Y una hermana se levanta allí por una esquina y dice, ya no aguanto más, yo quiero confesar que estoy teniendo relaciones con ese que está predicando en este momento, y se puso a llorar como ustedes no se imaginan. Mis hermanos, casi dejamos de respirar todos. Y entonces había otra hermana que se levanta atrás de esta y dice, yo también. Y cuando venimos a ver, todos los líderes de aquella iglesia, juntamente con este hermano, estaban pasándose aquellas mujeres una con la otra en aquella congregación. Fue una cosa horrible lo que sucedió en aquella noche. Y entonces podemos ver aquí lo que está diciendo Pablo, se complacen con aquellos que practican esto. Lo peor que puede pasar es que Dios nos abandone a nuestro deseo, porque eso es exactamente lo que dice Dios a través de Pablo, donde dice que Dios los entrega a la inmundicia de sus deseos, aquellos deseos que tengan, Dios los entrega, y cuando Dios los entrega, mis hermanos, hay algo que tenemos que mirar, es que la depravación del pecado va a producir, de acuerdo a lo que nos dice el versículo 18, la ira de Dios sobre aquellos que pequen deliberadamente. Hebreos nos dice a nosotros que el que pecare deliberadamente después de haber conocido lo que es el sacrificio de Cristo Jesús, es como pisotear la sangre suya. Y Dios está diciendo aquí que lo peor que puede suceder es que están deteniendo con injusticia la verdad de Dios. Conociendo a Dios, no le dieron honra. Esta es una conciencia que está en pecado. Fíjense, dice allí que habiendo conocido a Dios por medio de su creación, por los juicios en el pasado, no lo glorifican a Dios, no lo toman en cuenta. Lo que hace todo el mundo es exactamente lo que nosotros también anhelamos. Pablo dice, sus corazones están, sus razonamientos están envanecidos, sus corazones, conciencias están entenebrecidos. Y hay una cosa que va a suceder, es esto: cuando nosotros rechazamos la luz, estamos aceptando las tinieblas que vengan. Y cuando vienen las tinieblas, te voy a decir, el pecado nunca queda en su estado original, va progresivo y va haciéndose peor hasta que trae una destrucción completa en la vida del ser humano. Una de las cosas que yo estoy notando aquí en lo que Pablo escribe en Romanos 1 es que dice que por medio de la creación podemos ver este Dios es un Dios increíble, es un Dios de orden, es un Dios que, mis hermanos, revela el orden de Dios, revela lo que es la sabiduría, que no se puede comprender la grandeza de este Dios en sus pensamientos, cómo Dios hace las cosas. Estaba mirando un programa, por ejemplo, en estos días, en una escuela estaba haciendo unos estudios. A mí me llama la atención porque ponen una gotita de agua bajo un microscopio, y esa gotita de agua, mis hermanos, tiene pero billones de partículas. Una gota. La cantidad de partículas que tiene una gota es algo increíble. Y cuando sacan una gota del lago y la ponen allí, la cantidad de animalitos, de bacterias, de microbios que están allí en una gota, es una cosa impresionante. La cantidad de seres vivientes que puede extraerse de una gota es una cosa increíble. Saben, en esta misma semana, la revista Rensselaer, que es una revista científica, descubrió esto: que nuestra galaxia, la Vía Láctea, es 50 veces o 50% más grande de lo que se estimaba que era. ¿Se imaginan ustedes? Están descubriendo todas estas cosas increíbles. Sin embargo, fíjense ustedes que los científicos están más inclinados a lo que es hablar de evolución. Hoy, precisamente antes de venir aquí, estaba mirando de que dice que en la Vía Láctea encontraron planetas del tamaño de Júpiter, y que en ese planeta supuestamente hay vida. Pero
allí, al fondo de todo,